¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este videocanal. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre qué implica tecnológicamente eliminar el horario de verano. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Contexto, ¿por qué el tema del horario de verano? Entonces, como sabrán algunos, y sobre todo los que viven aquí en México, digámoslo, por ahí salió una noticia y por ahí se estuvo difundiendo en redes sociales que el gobierno va a analizar, ¿no? El horario de verano, ¿no? Está analizando si se debería como de quitar o no. Y por ahí se habla de que hay un malestar social, de que se impuso y que no se consultó a las personas, etcétera. Pero más allá de eso y más allá de lo que resulte de este análisis de si se debería de quitar o no se debería de quitar y si se vaya a quitar en un futuro, eh, es importante como ir un poquito más allá de este tema. Entonces, bueno, ese es el contexto. Ahora bien, uno pensaría, pues bueno, entonces creo que no hay mucho, ¿no? Se toma la decisión y listo, ¿no? Es decir, el presidente, digamos, platica con su gabinete o hace un sondeo no sé, con el pueblo, con las personas, hacen alguna votación o qué sé yo, un consenso. Y simplemente a lo mejor él decreta, ¿no? Eliminar el horario, ¿no? Se avisa a toda la República Mexicana y listo, se elimina, ¿no? Pensaríamos que posiblemente el proceso es como de esa forma. Sin embargo, aquí hay algo muy importante. Y esto es que nos estamos olvidando de algo, que es con lo que vivimos el día a día, eh, en el trabajo, en la casa, a donde nos movamos. Es que acaso, por ejemplo, no recordemos simplemente cuando hay un cambio de horario de verano, ustedes recuérdenlo, díganme si acaso ustedes, por ejemplo, tienen que ir, no sé, a su teléfono a ir a cambiar, a atrasar o adelantar el horario, por ejemplo. O en su computadora, tienen que atrasarlo o adelantarlo. O sea, generalmente hacemos eso cuando tenemos un reloj análogo, por ejemplo, esos que ponemos en la pared y son de manecillas, digámoslo. Eh, que seguramente hay personas que tienen de esos relojes aún, ¿no? Y uno va y atrás el reloj, por ejemplo, ¿no? Pero en dispositivos, en computadoras, en cualquier aparato digital, eso ya no lo hacemos. El teléfono o el dispositivo simplemente se atrasa solo o se adelanta solo. O sea, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Eh, entonces, pero aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Y debemos recordar que nosotros somos al final usuarios, pero hacemos software. Recuerden que este es un canal de desarrollo web y al final las personas que consumimos o vemos este canal, pues hacemos software o hacemos desarrollo de alguna u otra forma. Entonces, ¿será que acaso, no sé, mágicamente todos estos dispositivos, aplicaciones, herramientas, sabrán que el presidente, digamos, decidió eliminar como el horario de verano, así como por arte de magia? Entonces, evidentemente la respuesta es que no. Eh, entonces, por aquí entran un par de conceptos bastante interesantes que vemos ahí. Ese I18N y ese L10N. Y entonces, la pregunta aquí que les hago a todos los que ven el canal de Coderos es si ustedes trabajan en proyectos, ya sea para una empresa, un proyecto propio o en el que estén colaborando, en donde digamos que esos usuarios hablen diferentes idiomas o a lo mejor se encuentren en diferentes zonas horarias, no sé, que por ahí se manejen reportes con registros como para diferentes regiones, es un proyecto global. Eh, entonces, si digamos, en este caso, los que nos están viendo, su respuesta es sí, o de alguna u otra forma están involucrados en algún tipo de este tipo de proyectos, entonces es súper importante lo que es la internacionalización y la localización.
Y aquí es muy importante que si ustedes, digámoslo, no han aplicado nada cerca de este par de conceptos, o peor aún, ni siquiera saben de qué se tratan, hablando técnicamente o tecnológicamente, puede que estén en un problema y no lo sabían, ¿no? O puede ser que valga la pena que lo revisen. Entonces les invito a esas personas en particular a que se queden en el video. Entonces, internacionalización, ¿no? Que es como lo vemos ahí, ese I18N, que es una forma como de representar la palabra internacionalización, porque si quitamos, digamos, la I y la N, ese 18 son las 18 letras que están entre la I y la N. Es una forma de abreviarlo, es como una forma de hacer referencia a este concepto. Y entonces, la internacionalización es este proceso de diseñar software, digámoslo, de tal manera que podamos nosotros como adaptarlo a diferentes idiomas, ¿no? Y regiones, ¿no? Sin la necesidad de realizar cambios de ingeniería en el código. Ahí dejo la fuente, ¿no? En Wikipedia, por si quieren ahondar un poquito más en esta parte. Pero como para dar un ejemplo un poquito más concreto, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es un screenshot de lo que es un archivo de configuración de Django. Para los que no lo sepan, Django es un framework, es un framework de Python, digámoslo, es uno de los más populares. Y por ejemplo, Django ya viene con toda esta característica, ¿no? Ya trae todas estas características de internacionalización para que nosotros podamos hacer que nuestra aplicación o lo que estemos desarrollando pueda ser internacionalizable, si lo queremos decir así. Django no es el único, hay muchísimos otros frameworks que ya manejan el tema de la internacionalización. Eh, por ejemplo, puede ser algún Laravel para PHP. Incluso, por ejemplo, hay algunas extensiones que podemos usar a lo mejor como para Vue.js, por ejemplo, en la parte de frontend, eh, etcétera. Hay muchos frameworks ya manejan esta parte. Entonces, aquí lo que vemos en este ejemplo es como, por ejemplo, estamos diciendo que el lenguaje por defecto va a ser en español, que la zona horaria, por ejemplo, va a ser la Ciudad de México, ¿no? Y ahí vienen otros parámetros en donde estamos especificando si vamos a usar el time zone, si vamos a usar localización y si vamos a usar la internacionalización. Entonces, esto lo podemos ver mucho en softwares, en aplicaciones, ¿no? Y es importante que consideremos que cuando estamos haciendo un proyecto de las características que platicábamos hace un momento, ¿no? Si tenemos a usuarios en diferentes regiones, es un proyecto como global o mundial, pues es como muy importante que esta parte de internacionalización la tenga nuestro proyecto. Ahora bien, por otra parte viene lo que es la localización, ¿no? O el L10N, ¿no? Que aquí es lo mismo, ¿no? Entre la L y la N hay, digamos, 10 caracteres por ahí, ¿no? Entonces esa es una como abreviación. Y entonces la localización al final es este proceso de adaptar el software para una región específica, ¿no? Mediante la adición de componentes específicos. Prácticamente cuando hablamos de localización hablamos de esta regionalización. Pero a ver, por si no queda como muy claro este concepto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, por ejemplo, aquí volviendo a un ejemplo de Django, por ejemplo, en el mismo framework, lo que estamos viendo aquí son las traducciones, ¿no? De algunos mensajes que se muestran en una aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo se define un como ID, ¿no? Y se define lo que es el mensaje, digámoslo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, digámoslo, es un archivo en donde se definen eh, valga la redundancia, las definiciones en español de estos mensajes. Pero existiría otro archivo donde vengan estas mismas definiciones en inglés o en francés o en alemán. Entonces, mientras que por un lado en la internacionalización es como tener la plataforma o la aplicación o lo que tengamos como infraestructura preparada para poder regionalizarla,
la localización consiste en ese trabajo de regionalizar, ¿no? De entonces empezar a poner ahí los textos para cada idioma, ir bajando esos copies, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, también hay casos como algunos CMS, por ejemplo WordPress, ¿no? Que tienen también plugins para hacer el manejo de lo que es esta internacionalización. Pero entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿qué tiene que ver este tema de la internacionalización, ¿no? Con eso que estamos platicando del horario de verano, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer con la internacionalización? Entonces, podemos tener como varios idiomas disponibles, podemos tener diferentes convenciones culturales, podemos tener formatos de horarios, formatos de fechas, monedas internacionales, que también eso es muy común, sistemas de pesos y medidas. Recuerden que en determinados lugares o regiones, algunos usan pulgadas, algunos otros usan centímetros, algunos usan libras, otros usan gramos. En cuanto a monedas, algunos usan ciertas divisas, por ejemplo, formatos de números, algunos usan separadores decimales o algunos separadores de miles, etcétera. Pero aquí puntualmente viene lo que son las zonas horarias, que es el tema del que parte este video, digámoslo. Entonces, como saben, nosotros tenemos diversas zonas horarias en el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen lo que podemos ver es que tenemos como varios países en los cuales tenemos como varios colorcitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden darse cuenta que hay una zona horaria, ¿no? Que, por ejemplo, va ahí en Canadá, por ejemplo, y pasa también por Estados Unidos. Eh, También hay otra zona por ahí en Brasil, y luego tenemos también en México, si se dan cuenta, tenemos otras zonas horarias. Igual, ¿no? En la parte de Europa, ¿no? Vemos también otras zonas horarias por ahí, en África, en Asia, etcétera. Entonces, bueno, esto de las zonas horarias en el mundo, pues bueno, es como un tema que en general todos sabemos que existe. Y particularmente en México tenemos ahí varias zonas horarias. Entonces aquí vemos, por ejemplo, como Baja California y Baja California Sur tienen zonas horarias por ahí. Toda la parte como de hacia el centro, por ejemplo, en la Ciudad de México, eh, Acapulco, por ejemplo, o sea, Guerrero, Guadalajara, Jalisco, Veracruz, tienen como una misma zona horaria. Entonces, en México tenemos varias zonas horarias. Entonces, no es lo mismo una zona horaria que pudieran tener algunas personas, no sé, a lo mejor en Monterrey o por allá en ciertos estados del norte, a las zonas horarias que tengamos en el centro, por ejemplo. Y de aquí viene algo muy importante, ¿no? Que estas zonas horarias, o en algunas de estas zonas horarias, es donde se aplica el horario de verano, que es el caso del que estábamos platicando, ¿no? Entonces, bien sabemos que ahora en la Ciudad de México va a aplicar el horario de verano próximamente, ya en los próximos días, primeros días de abril, si no me equivoco, creo que es el primer domingo de abril, una cosa así. Pero hay hay otros horarios de verano que se van aplicando, por ejemplo, antes en países colindantes con Estados Unidos, por ejemplo, perdón, en estados colindantes con Estados Unidos de México, en donde ya se aplica este horario de verano como de manera adelantada. Entonces, ¿dónde está como esta magia, ¿no? O sea, digamos, aquí es donde nosotros nos hacemos la pregunta de cómo es que saben nuestras aplicaciones, ¿no? Dispositivos, nuestras computadoras, que una zona horaria cambió, por ejemplo, o cómo van a saber nuestros teléfonos o nuestras computadoras, cómo van a saber que nuestro presidente decidió quitar el horario de verano, ¿no? O sea, es como por arte de magia, o cómo el dispositivo lo va a intuir, o cómo ocurre este proceso. Entonces, ¿será que en nuestras aplicaciones, nosotros los que hacemos desarrollo de software, estamos desarrollando aplicaciones web, móviles o lo que sea, ¿será que mi aplicación lo va a saber? ¿No? Entonces, aquí viene una pregunta muy importante, ¿no? Es, ¿nosotros estamos empleando internacionalización y localización, o usamos alguna herramienta que soporte esto en nuestros desarrollos o nuestro software? Entonces,
Si es así, digámoslo, no hay de qué preocuparse, ¿no? Solo deberíamos estar como al pendiente de las actualizaciones de tecnología que usamos justamente para el desarrollo de nuestra aplicación. Ahorita voy a entrar un poquito más en detalle en este tema de actualizaciones. Si digamos que no estamos usando ni internacionalización ni localización en nuestras aplicaciones, invito de nuevo a que reflexiones si tu aplicación debería estar usándolo o no. No digo que todas las aplicaciones deberían, pero yo diría que un gran porcentaje deberían estarlo usando o deberían estar preparadas para ello, porque uno nunca sabe cuándo los requerimientos de nuestros usuarios puedan no nada más ser de una región en específica, sino puedan ser incluso de varias regiones. Entonces ya lo vimos, si tenemos una aplicación que decimos, pues mi aplicación es nada más para México, ok, sí, pero ya vimos que incluso en México hay diferentes zonas horarias y también eso implica que también hay cambios de horario de verano diferentes por estas zonas horarias. Pero bueno, entonces, ¿cómo sabrá todo mundo cuando hay un cambio en una zona horaria o cuando alguien se le ocurra decir ya no vamos a tener horario de verano? Entonces, ahí es donde viene la IANA. Entonces, la IANA es la Internet Assigned Numbers Authority, ¿no? Que esta es una entidad que supervisa la asignación global de direcciones IP, de sistemas autónomos, servidores raíz de nombres de dominios DNS y otros recursos que son relativos, digámoslo, a los protocolos de Internet. Entonces, la IANA, como parte de esto, tiene algo que se conoce como la IANA Time Zone Database. ¿Qué significa esto? Que esta base de datos, ¿no? Es como una compilación de toda esta información sobre los horarios que existen en el mundo, digámoslo. Y bueno, esto se hace como de forma como cooperativa, ¿no? Digamos, ellos son como los encargados técnicamente como de administrar, ¿no? De guardar esta información, pero obviamente pues necesita de una cooperación de los gobiernos, ¿no? O los entes que estén involucrados con estas decisiones. Y obviamente se realiza, digamos, o esta base de datos, digámoslo, su origen o su objetivo de existir principalmente radica por los sistemas operativos o programas de computación, que ahí es justamente donde entramos pues todos los que hacemos desarrollo de software. Entonces, ahí como dato curioso, hay veces, ¿no? Que esta IANA Time Zone Database también se le conoce como la All Zone Database, por si la llegan a escuchar. Tiene otros nombres por ahí también, se le conoce como la TZ, por ejemplo, también. Pero bueno, también la van a escuchar como la Olson Database porque está, digamos, tiene el nombre, ¿no? O se acuñó este apodo por Arthur David Olson, que fue quien, digamos, fundó esta iniciativa, si lo queremos ver así. Entonces, ¿quiénes usan esta base de datos en particular? ¿Quiénes usan la IANA Time Zone Database? Entonces, particularmente la usan sistemas operativos como Linux o Macintosh. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una Mac, tu Mac usa esta base de datos, ¿no? Para saber cuándo hay un cambio de horario, ¿no? O cuando hay un cambio en una zona horaria, ¿no? Eh, Sabemos perfectamente que muchas de las aplicaciones que están desplegadas, por ejemplo, hoy en día, trabajan sobre Linux, ¿no? Entonces, Linux también se apoya mucho en esta base de datos para mantenerse actualizado cuando hay un cambio en estas zonas horarias. La biblioteca de C, ¿no? De la GNU y los sistemas que la actualizan, el entorno de ejecución en Java desde la versión 1.4, que eso más o menos fue por ahí del 2002. OpenVMS, que también es como un sistema operativo por ahí. Versiones de PHP, ¿no? 5.10, ¿no? Que esto es más o menos por ahí del 2005.
motores de bases de datos, como por ejemplo PostgreSQL, ¿no? Desde la versión 8, también por ahí del 2005. Entonces, muchas de estas herramientas que, como podrán darse cuenta, usamos muy en el día a día, se apoyan de esta base de datos justamente para mantenerse actualizados y saber cuándo hay un cambio. Ahora bien, pero vamos a regresar al caso del presidente, ¿no? Y entonces, digamos, acuerdan y deciden que sí, van a eliminar el horario de verano. Entonces, ¿cómo es que yo aviso si hay un cambio? O sea, realmente tendré que avisarle a la IANA, ¿no? Particularmente a la parte de la base de datos, pues para avisarles que ya no va a haber el horario de verano, ¿no? En el país o a lo mejor en la Ciudad de México, ahí depende, ¿no? Entonces, básicamente se les tiene que avisar, ¿no? Se les manda un correo a ese correo que ven por ahí, ¿no? Que es la tz@iana.org, ¿no? Para que a su vez digamos, las personas que están ahí involucradas, pues puedan hacer la actualización con dispositivos móviles, con computadoras, etcétera. Ahora bien, uno se preguntará, bueno, pero entonces es así de sencillo, o sea, yo llego como cualquier mortal y entonces digo, oye, yo quiero que quitemos esta zona horaria o quiero que la modifiquemos o quiero que ahora el horario de verano ya no sea en abril, sea en mayo, por ejemplo. Entonces, es así como de sencillo, mando un correo y listo. Bueno, no es como tan así. Entonces, este cambio debe ser anunciado oficialmente por una entidad gubernamental. O sea, no es que cualquier persona llegue y lo proponga, ¿no? Que digo, a lo mejor yo puedo escribir ese correo y va a llegarle a alguien, ¿no? Pero eso no significa que vayan a tomar mi propuesta del todo en serio. Y fíjense, esto se debe hacer al menos un año antes de afectar como la operación, ¿no? De los relojes, porque aquí al final estamos hablando de relojes. Entonces, esto quiere decir que en nuestro país, si nuestro presidente decidiera eliminar lo que es el horario de verano, entonces él necesitaría al menos anticiparse un año, justamente, para poder solicitar que se elimine el horario de verano. Esto no es simplemente como por simplemente trámite burocrático, sino que de lo contrario podría haber como altas probabilidades, ¿no? De que algunos relojes vayan a operar como de manera incorrecta. Eh, y esto es debido a que es necesario que cuando se toma un tipo un tipo de decisiones como esta, la información de esta base de datos se tiene que propagar en todos los dispositivos. Entonces imagínense cuántos dispositivos, servidores, sistemas operativos, bases de datos, lenguajes, etcétera, digámoslo, pues tienen que hacer esa actualización, ¿no? Entonces estamos hablando que es de bastante. Ahora, ahí algo que igual no había comentado es que va a depender mucho de también de nuestra aplicación. Muchas veces, como lo acabamos de comentar, eso aplica a los sistemas operativos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay lenguajes como Python, ¿no? O algunas bases de datos que hoy en día también lo que hacen es que primero van y checan si esa información de las zonas horarias la pueden checar directamente del sistema operativo donde están, y si no, ellos consultan directamente la información de la IANA. Por ejemplo, este es un caso particular que ocurre con Python y seguro que ocurrirá en algunos otros lugares. Ahora, hablando propiamente de la propagación de los cambios, por lo general se propaga a los clientes, ¿no? Por medio de las actualizaciones de los sistemas operativos. Entonces, cuando de pronto te llega una actualización por ahí en Windows, una actualización en Linux, una actualización en tu Mac de ciertas versiones, muchas veces puede ser que ahí venga, entre muchas de las mejoras que hacen en las actualizaciones, venga alguna mejora en particular. Bueno, no una mejora, sino una actualización de una zona horaria, ¿no? O a lo mejor alguien también por ahí se le ocurrió también haber quitado un horario de verano en su momento. Puede ser. De hecho, recordemos que al parecer también ahorita, en el contexto en el que estamos lanzando este video, parece ser que hay Estados Unidos está analizando la posibilidad también de quitarlo. Que bueno, eh,
ahí parece que hay cierta relación de ese tema con el horario de México, el horario de verano aquí en México. Pero bueno, entonces es muy importante, y por eso lo mencionaba unos slides atrás, que debemos asegurarnos que nuestros servidores o nuestros frameworks o nuestros lenguajes estén actualizados, porque puede ser que en algunas de esas actualizaciones venga un cambio de este tipo. Entonces, aplicaciones o software que dependan mucho de las zonas horarias de los clientes, es importantísimo que estén actualizados. Por ejemplo, si tenemos un software en donde tenemos que agendar, es para agendar citas, no es lo mismo el horario en el que una persona que está en la Ciudad de México agenda una cita al horario en que una persona lo agenda en Argentina, ¿no? Es totalmente diferente el horario. Entonces, de ahí la importancia de que estemos conscientes de estas actualizaciones. Ahora bien, la pregunta aquí puede ser, bueno, ¿qué tantos cambios han habido a través del tiempo, ¿no? En donde se soliciten cambiar zonas horarias o se agreguen zonas horarias, eh, o se modifiquen, o sea, se cambien estos horarios de verano. Entonces, al parecer hay bastantes, ¿no? Y podemos saber incluso cuáles han sido. Y esto se lo debemos gracias a Paul Hegert, quien se dio, digamos, a la tarea de crear como una base de datos, ¿no? Que por cierto esta base de datos es pública y ahí estoy dejando el link, eh, con los cambios que han ocurrido históricamente. Entonces, dicho eso, pues bueno, básicamente México podemos, si vamos y revisamos esta base de datos, podemos ver que ya se han solicitado varios cambios antes, ¿no? En partes como de Baja California, por ejemplo, en el norte, en la zona Pacífico, zona centro, en el sureste, ¿no? Vemos ahí en estas pantallitas que estamos viendo cómo a partir de determinados años han habido esos cambios, e incluso ahí nos dice cuándo aplican como esos cambios en particular. Entonces ustedes se pueden meter ahí esa base de datos, ese código, y pueden ir explorándolo en, digamos, todos los países en particular. De hecho, por aquí saqué justamente un extracto en el que ahí documentan un poquito esta situación que se ha comentado por ahí en algunos medios, ¿no? Sobre cuando López Obrador, digámoslo, no estaba como a favor de que se hiciera el cambio de horario de verano en la Ciudad de México, ¿no? Eso ya tendrá ahí algún tiempo, fíjense, ahí estamos hablando del 2001 más o menos. Pero bueno, toda esta información la pueden ver justamente ahí. Entonces, prácticamente aquí la pregunta es entonces, el presidente tendrá que anticiparse al menos un año, ¿no? Independientemente de la decisión que tome, pero el mensaje para nosotros al final es realmente que nosotros nos aseguremos que nuestras aplicaciones y nuestro software estén preparados para este tipo de actualizaciones. Y de hecho es importante reflexionar sobre si estamos ofreciendo ese soporte o no lo estamos ofreciendo y simplemente estamos, por ejemplo, almacenando fechas en la base de datos cuando creamos un registro, si las estamos almacenando en una zona horaria en particular o las deberíamos estar almacenando en la hora como general, ¿no? En la hora universal, que debería ser como lo correcto, y después ahí hacer las conversiones correspondientes al tipo de usuario o región que está consumiendo esa información. Entonces, bueno, ese es el proceso en general que tiene que ver con las zonas horarias, con el horario de verano. Y nada, recuerden que si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo ahí en los comentarios. También si consideran que esta información fue útil, bueno, se agradece por ahí un like, y si se pueden suscribir al canal también se agradece muchísimo. Y si lo pueden compartir, si creen que a alguien le puede servir esta información, también se agradece muchísimo. Entonces, bueno, espero que sus aplicaciones estén preparadas y si no, pues bueno, tomen cartas en el asunto. Y pues nada, como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.